Bueno, si vamos a hablar de desafíos, vamos a hablar acerca de un hombre cuya vida, que es el profeta Eliseo, tuvo una vida llena de desafíos, ¿sí? Dios le mostraba a él cosas y le daba instrucciones para que él pudiera escuchar lo que Dios quería hacer. Y hubo un tiempo donde Dios le revelaba lo que el rey de Aram, o de los arameos o sirios, según la versión, dice que estaba en contra del rey de Israel. Entonces, para no hacerte o consumir tanto tiempo, ahí en segunda de Reyes capítulo 6, ahí nos muestra a partir del verso 8 al 23, nos muestra que el rey de Aram o de Siria, que estaba en contra del rey de Israel, él avanzaba para atacarlo. Pero Eliseo, por revelación de Dios, le decía al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria para atacarlo. Y entonces eran intentos fallidos del rey de Aram. Él no podía hacerle algo porque Israel era advertido. Entonces este profeta le daba alerta al rey de Israel, y así pasó repetidas ocasiones hasta que el rey de Aram o el rey de Siria pensaba que alguien de su misma gente los estaba traicionando, hasta que alguien del campamento de los arameos le dice al rey: las cosas secretas que hablas en tu recámara, hay un profeta llamado Eliseo que va y las escucha de parte de Dios y se las cuenta al rey de Israel. Por eso tus intentos son fallidos, tus intentos de destruirlo no pueden tener éxito, porque este profeta interviene para que se venga un fracaso a tus intentos. Entonces aquí el rey de Siria, en esta historia, decide cambiar el plan y no ir ya al rey de Israel, sino él va en contra donde estaba el profeta Eliseo. Porque él decía: porque si logro acabar y matar a ese hombre, podremos llegar al rey y luego a su pueblo. Entonces vamos a ver, mis amados, en esta historia cómo inesperadamente pueden llegar desafíos a nuestra vida, ¿sí? Que pueden estar tocando la puerta de tu casa. Y no es que tú y yo estemos buscando problemas, que querramos tener algún tipo de situación, o que estemos fuera de la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó a hacer, estamos obedeciendo, y aún así llegan desafíos a nuestra vida. Aun cuando camines en Dios, aun cuando obedezcas a Dios, pueden venir desafíos que estén tocando a la puerta de tu casa. Y dice en segunda de Reyes capítulo 6 versículo 12, voy a usar en esta ocasión la versión Las Américas. Dice: y uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que Eliseo el profeta que está en Israel le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y sitiaron o cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Bueno, ¿cuál era el contexto? Pues que venían por la vida del profeta Eliseo. Pero cuando se levanta de su siervo, se encuentra con un grave problema. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra propia vida, mis amados, puede que un día, sin que tú lo esperes, toca una enfermedad a la puerta de tu vida, a la puerta de tu casa? Tal vez un problema de índole legal, puede ser un problema grave financiero, o que de repente venga un problema con un hijo o una hija que la cual tú siempre, ¿verdad?, estás orando, o un problema con tu esposo, un problema con tu esposa, con algún familiar, con algún vecino que no entiende el diseño de Dios y te hace tropezar. Los problemas vienen y tocan a nuestra vida de vez en cuando, o a veces
muy seguido, ¿verdad? Dependiendo, pero llegan sin que nosotros estemos buscando problemas. Vienen y tocan a nuestra vida, donde nosotros llegamos a decir de la misma forma: oh Señor mío, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿qué haré? ¿Qué haremos en contra de esta situación? Y qué difícil es, porque hay momentos en la vida cuando los desafíos vienen y tocan a nuestra puerta, se vuelven muchos de ellos bien grandes. Problemas que nos conmueven y nos llevan a hacernos preguntas: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Yo no lo busqué y sin embargo pues llegó y llegaron sin tener que buscarlos, y reaccionamos de diferentes formas. Mucha gente reacciona de una forma negativa, otra gente se entrega a la desesperación, otra gente pues abandona su proyecto, el propósito, y se entregan al resentimiento, porque ahí es más fácil resentir. A otros pues los descontrola la ira, la violencia. A otras gentes llega el afán, puede llegar la soledad, puede llegar la violencia, la depresión, o se dan excesos, llega el alcohol, llega la droga, los vicios, las adicciones. Pero hay una palabra de alguien que escribió algo muy hermoso cuando se encontró y vino un desafío que él no buscó, y eso lo llevó a escribir un salmo muy hermoso. El Salmo 23, ahí en el verso 4, dijo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, fíjate bien, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Wow, Dios anda conmigo. Diga conmigo: Dios anda conmigo y contigo en ese valle. Que Dios, y te dice que Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Parece, aquí dice, parece muerte, pero es solo sombra. Diga conmigo: parece muerte, pero es solo sombra, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me falta, o nada, dice en otra versión, nada me faltará. Me gusta la textual que dice nada me falta. ¿Sí? David entonces escribe esta parte de este salmo en medio de una situación complicada en su vida, cuando vino un desafío sin él que tener que buscarlo. De repente se encuentra escapando del rey Saúl, preservando su vida. ¿Por qué? Porque David había sido, por mandato de Dios, ungido como rey. Había sido elegido para un reino que él jamás pidió. Nunca pidió ser rey de Israel, un reino donde nunca robó, donde nunca usurpó. Y el rey Saúl estaba determinado en su corazón a destruir a David. Estaba obsesionado con perseguirlo y acabar con él. Pero en medio de esa angustia, lo que David hace y queda registrado en el Salmo 23 fue escribir este verso tan hermoso, que se convirtió en un bálsamo. ¿En un qué? En un bálsamo, en un aceite para todo el resto de las generaciones hasta el día de hoy. Cuando haya una situación, un desafío que viene y toca mi puerta, qué hermoso escuchar este versículo donde me hace recordar que Dios está conmigo, que Dios no me abandona, que Dios nunca me va a soltar, porque Él pagó un precio muy alto por tu vida y por mi vida en la cruz. Para abandonarte, nadie abandona lo que le cuesta. O tú eres de los que abandonan algo que te costó muy caro, ¿verdad que nadie? Pues Dios no te abandona, y este salmo te ayuda a recordar, ¿sí?, que en este medio de desafío, fíjate qué hubiese pasado si David se hubiera rendido a este desafío donde donde el rey Saúl quería quitarle la vida, ¿verdad? Pues yo creo que no estaríamos aquí con fe, ¿sí? Pero en medio de esa angustia, ¿verdad?, quiero decirte que si tú estás pasando por un valle de sombra de muerte, solamente sombra, Dios está contigo. Y en medio del valle, escucha, y en medio de ese valle hay un cántico nuevo.
Hay un ¿qué? Un cántico nuevo que está por escribirse y será de bendición a tu vida y a tus generaciones. Será testimonio a tus generaciones. Amén, amén. Amén, amén. Déjame decirte, yo creo que más de alguno hemos pasado por situaciones complicadas, difíciles. Cuando hemos tenido que pasar por una situación complicada, donde ves pérdida, donde dices ya no hay remedio, donde todo el mundo te dice qué mala decisión has tomado, sabes que ya perdiste lo que tenías, ya perdiste, no hay quien te salve, tomaste malas decisiones. En ese momento doblas tus rodillas y doblé mis rodillas, oré al Señor y le dije: Señor, aun si me haya equivocado, poderoso eres tú para restaurar, poderoso eres tú para ayudarme, porque aunque me abandone mi familia, aunque me abandone la gente más cercana, la que yo esperara que me apoyara, que dijera no te preocupes, Dios está con nosotros, es la que te critica por tus decisiones. Pero yo, creyendo al Señor, dije: Señor, y hoy estoy en un valle de sombra de muerte, pero algo estoy seguro, que tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, tu palabra dice que tú no me vas a dejar, y Señor, te vas a glorificar en este problema que tengo. Y sabe, lo precioso es que cuando pasas esa prueba, confías en Dios y Dios te da la victoria. Los que te escucharon, tus generaciones, son que te dicen: papá, yo quiero esa fe que tú tienes, y esto que tú me has entregado lo voy a guardar como testimonio para mis hijos, para mis generaciones, porque tú clamaste a Dios y Dios te respaldó. Qué hermoso, ¿verdad? Poder tener una palabra que te ayude. Entonces, así que haya un cántico nuevo en tu corazón cada vez que te encuentres en medio de un desafío que tú no buscaste. David no buscó, sino que vino a tocar a su puerta. Y va a haber cosas que vengan a tu vida, que tocarán a tu puerta, pero tú estarás ahí, aún en medio de esa sombra. Vas a estar cantando y diciendo: Señor, tú eres mi Dios, quien me provee, nada me falta en ti. David jamás pensó, escucha, David jamás pensó que lo que él vivía se cantaría por el resto de las generaciones. Amén, amén. Entonces puede que estés siendo en un proceso, cuando venga un desafío a tu vida, puede que estés siendo fundido, puede que entres en el horno de fuego. Dios estará trabajando en ti, siendo afinado y purificado por Dios. Pero al final, si tú perseveras, si tú pones tu confianza en Dios, vas a ser un instrumento de justicia. Serás una persona agradable. Tu vida misma será una ofrenda agradable. Algo que me impacta: hay un oficio llamado de un platero. Un platero, cuando toma una pieza, lo mete en la parte más caliente de un fuego y se le queda mirando en esa pieza cuando está en el fuego, y hasta que no ve su rostro reflejado en esa pieza, porque el fuego quita las impurezas, el fuego quita todo lo que está mal en ese metal, se van desapareciendo las impurezas, y hasta que el platero no vea su rostro reflejado en esa pieza, entonces lo saca, y no lo deja ni un minuto más ni un minuto menos, lo saca en el momento que ve reflejado su rostro. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Hay veces que nos mete en desafíos, nos mete en situaciones donde sentimos desesperación, sentimos que no sabemos qué hacer, y dices: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haré en esta situación? Pero Dios está viendo cómo tu vida está siendo purificada, cómo tus decisiones están siendo purificadas, hasta que el Señor no vea su rostro en ti, hasta que no vea su imagen en ti. Cuando el Señor vea su naturaleza en ti, hasta entonces dirá: esta ya está listo, ya fue procesado, y ahora está listo para la función que yo tengo para él. Así que, mi amado, tú puedes decirle: ay, Señor, ayúdame, fortaléceme. Quiero mencionarte 3 cosas que hay que hacer cuando estés en ese horno, cuando estás en medio del desafío. Hay 3 cosas, 3 principios que debemos hacer, y grábatelos bien, para que cuando entres o llegue a un desafío nuevo a tu vida y toque: hey, aquí estoy para tratar contigo, recuerdes lo que hay que hacer. Número 1, recibe la palabra de fe. ¿Qué debo de hacer?
necesitamos una palabra de fe. Porque déjame decirte, lo que abundan son los malos comentarios. Siempre que está uno metido en un problema o cuando hay una situación, lejos de escuchar una palabra de fe, escuchamos siempre malas noticias. Y qué triste es creer más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Malo. Hay gente que nada más se enfoca a ver lo malo y no lo bueno de las personas. ¿Sí? Pero tú tienes que enfocarte en la palabra de fe. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 16, versión Las Américas, dice: y él respondió, Eliseo le respondió a su criado: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Amén, amén. Tú puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén, amén. Yo necesito una palabra de fe. Y esa palabra, el profeta, el ayudante del profeta, vio lo que había, un desafío nuevo. Estaban cercados, estaban sitiados. Señor mío, ¿qué haremos? Nos van a quitar la vida y vendrán situaciones a tu vida donde estarás en una situación similar o muy semejante, donde dices: he recibido una mala noticia, donde no hay remedio. ¿Qué haremos? Ten una palabra de fe. Recibe la palabra de fe. Dios, mi amado, te dará una palabra de alguna forma, de alguna manera o por algún medio. Y tal vez te parezca que esa palabra no tiene sentido, porque a veces Dios, cuando habla en nuestra vida, eso que Dios nos habla no tiene sentido. Pero si solo ves con ojos naturales tu problema, tu desafío, nunca vas a poder lograr ver lo que Dios está haciendo en ti. Amén, amén. Te vas a perder. En la mañana, el Señor nos da una palabra tremenda, cuando Dios a veces provoca desafíos en nosotros, y de repente esos desafíos rompen la lógica humana. Dice: esto es imposible, lo que tú me pides que yo haga, Dios, está fuera del concepto y la imaginación humana. Es imposible totalmente, ¿sí? Pero Dios, cuando quiere tratar contigo, quiere llevarte a otro nivel de fe, lo que necesitas es tomar una palabra y decirle: Señor, esta es la palabra que yo necesito. Te decía de un proceso. Cuando vino un proceso fuerte a mi vida, vino una palabra de alguna forma, por algún medio, y de una persona, y me dije, que dijo: pastor, lo que Dios da no lo puede quitar el hombre. Dije: esa es la palabra de parte de Dios. Esa palabra es mía. Lo que Dios me da, nadie me lo puede quitar. Eso es mío. Y lo oré y lo creí. Dije: esta palabra me pertenece. Esta palabra es mía. Toma la palabra que te va a ayudar. Siempre que hay un nuevo desafío, Dios no manda el recurso, Dios manda una palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice que por la palabra de fe fue constituido, de la palabra catartizo del griego, que significa crear, originar, hacer algo nuevo. Dice que por la palabra Dios constituyó, dice, el universo, tanto las cosas visibles como invisibles. Dios lo hizo por la palabra de fe. La palabra de fe tiene el poder creativo de hacer milagros, de hacer prodigios, señales, maravillas. Pero necesitas esa palabra. Hubo una mujer que decía: ya no tengo con qué vivir. Ya lo poco que yo tenía, ya es muy poco. Solamente tengo poquito harina, poquito aceite para hacer 2 tortas para mi hijo y para mí, y echarme a morir. Y hay veces que el recurso que tenemos es insuficiente. Pero Dios, que es un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, aún de lo poco puede hacer grandes milagros el Señor. Amén, amén. Entonces, mi amado, porque las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Entonces, mi amado, necesitamos una palabra de fe. Y tal vez no tiene sentido a tu lógica humana. Tal vez sea algo que digas: es que esto no puede ser posible. Pero si te enfocas solamente a ver lo natural, te vas a perder lo poderoso, lo milagroso que Dios quiere hacer en tu vida. Segunda de Crónicas 2:20 habla de un rey que de repente iba a hacer una pelea con cierta cantidad de gente, a enfrentar un gran ejército numeroso como la arena del mar.
pero él se levantó. Dice la palabra que se levantaron, según Crónicas 2, 20. Dice: y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat, rey de Judá, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Amén, amén. Necesitamos palabra de fe. Cada vez, mi amado, es muy fácil ver gente que en lugar de hablarte cosas buenas, nada más se está quejando, nada más está viendo lo malo. Esa gente no te edifica. Júntate con gente que te hable, que te edifique, que hable fe, que te diga: sí, tal vez la regaste, sí, tal vez, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y si tú pones tu confianza en Dios, como le dijo Josafat, vas a estar seguro que Dios no te va a dejar, ni Dios te va a desamparar. Amén, amén. Vas a confiar. Si confías en su palabra, si confías en sus profetas, y si confías en lo que Dios te dice, vas a triunfar. Número 2, ¿qué necesito también cuando estoy en medio de un desafío que toca mi puerta? Necesito abrir mis ojos. Número 2, necesitas abrir los ojos. Dile que está a tu lado: cuando venga el desafío a tu vida, necesitas abrir los ojos. Amén, amén. Segunda de Reyes 6:17. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren, mis amados, el primer instinto cuando viene el peligro, cuando ves que viene el golpe a tu cuerpo, a tu rostro, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué haces? Cierras los ojos, ¿sí o no? Cuando va a haber un impacto a tu vida, lo primero que hacemos por instinto, ¿verdad?, por el temor que viene, es cerrar nuestros ojos. Y cuando cerramos nuestros ojos, lo único que vemos es tinieblas. Vemos oscuridad, sombras, o solamente te imaginas y vives percibiendo desde tu propia visión nebulosa dentro de ti lo que va a pasar. Amén. Entonces, cuando tú cierras los ojos, pierdes la visión. Cuando tú cierras los ojos, pierdes la visión de lo que Dios está haciendo en tu vida, y entonces no tendrás una dirección clara. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos. La palabra en Lucas 24, verso 13 al 17, nos habla que hubo 2 discípulos que permitieron que las circunstancias que había en su alrededor, en su contexto, cerraran sus ojos espirituales. Dice la escritura que ellos, caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba alrededor de 60 estadios, es el equivalente a 11 kilómetros, dice que hablaban, conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Estaban hablando, pero ¿qué hablaban? Entonces sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de tal manera que no le reconocieron. Y Jesús les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, desanimados, desesperanzados, porque cuando tienes los ojos cerrados no puedes ver que aún en medio de una situación Jesús está contigo. Ellos no vieron que Jesús estaba con ellos, porque hay gente que camina con Jesús. Escucha, hay gente que camina con Jesús, pero con los ojos cerrados. No lo ven, pero ahí está el Señor. Así que tal vez puedes estar gozando de un cristianismo hoy en día, un cristianismo sin visión, ¿sí? Un cristianismo sin dirección, porque ante el desafío de repente cerraste los ojos y perdiste dónde estaba el norte, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé? Usted puede preguntarme: pastor, ¿cómo sé que voy con los ojos cerrados? A ver, pregúnteme. Pastor, ¿cómo sé que tengo los ojos cerrados? Ok, pues es muy fácil.
dime de qué hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dime qué estás hablando, ¿sí? Si solamente hablas del problema, solamente hablas de la gente que te ha defraudado, que ves los defectos de las demás personas, que ves que nada está funcionando en tu vida, que todo está mal, hablas de lo que te entristece, de la angustia que sientes, del resentimiento que hay en tu corazón, que solamente te estás quejando y estás hablando de lo negativo en lugar de andar hablando fe, entonces déjame decirte, tienes los ojos cerrados. Hay ceguera en tu corazón, hay ceguera en tu vida. Así que dice Lucas 24, versos 25 y 26. Entonces Jesús les dijo: ay, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? O sea, Jesús les había dicho que Él mismo tenía que padecer. Y hoy hay mucha gente que quiere gloria con solo venir a la iglesia. Piensan que ya con eso es más que suficiente, pero no buscan a Dios cada día. Luego dice más adelante, verso 30, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando tú abres tus ojos, reconoces quién va contigo. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Déjame decirte algo y pon mucha atención en esto. Cuando se te abren los ojos, ¿cuándo qué? Cuando se te abren los ojos, la palabra vuelve a arder en tu corazón. Amén, amén. Cuando tú estás todo triste, vas de mala gana a escuchar, cuando dices no, mejor no voy porque no me siento bien, mi amado, el problema no son las personas, el problema es el corazón que tenemos. Cuando nuestros ojos están cerrados por tanta negatividad, entonces dice así, que cuando se te abren los ojos, vuelve a arder la palabra en tu corazón. Te vuelves a centrar en Jesús, le reconoces, y entonces ya no miras el problema ni el desafío. Tu mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén, amén. Cuando se te abren los ojos, mientras unos ven enfermedad, tú ves un milagro obrando en tu vida. Amén, amén. Todos vemos, otros vemos una oportunidad para ver un milagro. Mientras unos ven un divorcio inminente en su matrimonio, otros ven un gran testimonio que va a suceder. Mientras otros ven escasez, otros están viendo un milagro, están viendo la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que tú estás enfocando? ¿Qué es lo que tú vas a ver? Mientras otros ven un vaso medio vacío, otros están viendo un vaso medio lleno. ¿Sí? Entonces, mi amado, no te enfoques en tu problema, no te enfoques en el desafío, no te enfoques en lo mal que hacen. Mira, decía la mañana un principio que me encanta: Dios escoge personas ordinarias para hacer un trabajo extraordinario. Como dice, Dios escoge personas falibles que fallan, con defectos, personas ordinarias para hacer un trabajo extraordinario. Amén, amén. Pero necesitas tener tus ojos abiertos. Amén, amén. Y solo esto ocurrió cuando esos dos que iban en el camino de Emaús tuvieron una verdadera comunión con Jesús. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientes defraudado, cuando te sientes que la gente que pues pudiera hacer algo para ti te defrauda, no pongas tu mirada en eso. Pon tu mirada en Jesús, en Jesús. Les digo, el Salmo 23 en la versión Jorge habla hoy: Jorge es mi pastor y todo me faltará. Amén, amén. Sí, todo te faltará, porque tengo defectos, tengo muchos defectos. Yo creo que soy el que más defectos tiene de esta congregación, pero Dios en su amor y misericordia dijo: bueno, tú háblale a mi gente, yo voy a orar a través de ti. Amén, amén. Pero no pongas tu mirada en el hombre falible. Pon tu mirada
en Jesús, que Él no falla. Él no te va a abandonar ni te va a defraudar. Así que pon tu mirada en Cristo Jesús. Amén, amén. Y entonces, 2 de Reyes 6:17, volviendo a la historia, dice que Eliseo entonces oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró y dijo: oh Señor, te ruego, te clamo que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Viendo lo que dijo el profeta, más son los que están con nosotros que los que son ellos. Amén, amén. Dios es poderoso. Mira, el apóstol Pablo lo dijo de otra forma ahí en Efesios capítulo 1 verso 15 al 18. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. ¿Qué había entre ellos? Entre los efesios, fe, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y mira lo que dice el verso 18: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, sean abiertos, para que sepan, ¿para que qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque si tú tienes el corazón velado, tienes tus ojos cerrados, no te vas a dar cuenta que todas las cosas que te suceden te ayudan a bien, que te procesan, que te meten como plata en el fuego, donde Dios, el platero, está viendo cómo su rostro empieza a reflejarse en tu vida. Su imagen, su naturaleza, su carácter comienza a verse en tu vida. Entonces, mi amado, número 3, y con esto termino. Cuando estás en medio de un desafío que no buscaste, cuando vino aquel problema y tocó a tu puerta sin que tú te metieras en él, y tocó a tu puerta, y estás en medio de un valle de sombra de muerte, que donde tú no sabes qué hacer, número 1, vas a recibir una palabra de fe. Busca, dile: Dios, dame una palabra. Antes de ir a correr, va a pedir ayuda a cualquier persona, a cualquier institución. Dobla tus rodillas y dile: Señor, dame una palabra de fe. ¿Cuál es la palabra que necesito para sostenerme y abrazarla y caminar en ella y ver tu gloria, tu victoria en mi vida? Número 2, ¿qué dije? Ayúdame a abrir mis ojos. No quiero ver el problema, no quiero ver la situación. Cuando Jesús, yo mencionaba en la mañana ahí en Mateo capítulo 14, dice que Jesús, fíjate cómo es nuestro Señor. De repente llegan a Él y le dan una mala noticia. ¿Una qué? Una mala noticia, que su primo Juan el Bautista había sido decapitado. Y le llevaron la bandeja desde la cabeza de su primo, de su familiar, de su amado, de aquella voz que clamaba en el desierto. Se la llevaron a Herodes en una bandeja. ¿Tú crees que para él no fue fuerte? ¿No fue para él doloroso? Y en ese momento todos los que recibimos una mala noticia, a veces queremos apartarnos, queremos estar en soledad. Y Jesús dijo: ¿saben qué? Vamos a apartarnos de aquí. Despidió a las multitudes y se fue en una barca. A la gente no le importó que fuera su familiar. Ellos querían su milagro, querían su bendición. Y dice que fueron corriendo sin importarle que Jesús necesitaba estar solo por la noticia que había recibido. Ellos fueron, dice que corrieron, caminaron de tal manera, yo no sé, se fueron por la orilla, fueron tan rápido que cuando Jesús llegó ya estaba una multitud esperándolo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo que a veces ninguno de nosotros hacemos. Jesús antepuso primero la necesidad de ellos que la suya. Y comenzó a sanar enfermos, comenzó a sanarlos, porque dice que se compadeció de ellos. Y comenzó, ¿qué hizo Jesús? Se enfocó en el propósito de Dios y comenzó a bendecirlos, a hacer milagros. Pero ahora le dijo a sus discípulos: ahora les toca hacer su parte.
Cuando ellos vieron que ya era demasiado tarde, dijeron: Señor, pues ya despáchalos, ya es muy tarde. Aquí no hay Oxxos, aquí no hay Burger King, aquí no hay McDonald's, aquí no hay nada de eso, ni un centro comercial donde ellos puedan ir a comer. Necesitan ir a su casa, si ya es muy tarde, despídelos. ¿Y qué dijo el Señor? Ellos no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ahora el desafío es de ustedes, denle ustedes de comer. ¿Y qué dijeron? No, Señor, ¿cómo crees? Esto es imposible. Hay 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Es decir, había fácilmente 20,000 personas en ese lugar, y solamente hay 5 panes y 2 peces. Esto es imposible. Esto en la lógica humana es imposible. No puede ser. ¿Cómo crees que le voy a dar de comer a tanta gente? ¿Qué hicieron ellos? Se enfocaron en el desafío, se enfocaron en el problema. Ellos empezaron a temblar. ¿Cómo dices que les demos de comer a tanta gente? ¿Y cuántas veces viene el desafío a tu vida y dices: ¿qué voy a hacer? No tengo el dinero, no tengo recurso. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a enfrentar este grave problema si no tengo el talento, el don, el recurso para hacerlo? Pero Dios, Jesús, hace siempre un desafío para que nosotros crezcamos. Y cuando Jesús vio que estos discípulos estaban metidos en un problema, Él juntó los peces y el pan. Dice que lo levantó, puso su mirada en el cielo, lo bendijo. Y entonces vino un milagro que nos enseña hoy en día que aún en lo poco Dios puede hacer un milagro en tu vida, si pones tu confianza y tu fe en Él. Amén, amén. Porque no se trata de que pongas tu mirada en el desafío, en el problema, sino lo que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Porque dice que el Señor no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino que Él te ha entregado un espíritu de poder y de dominio propio, de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué es lo que tienes en casa? Le dijo un día el profeta a una mujer que estaba perdida, que decía: no tengo con qué pagar, vienen los acreedores, mi esposo me dejó endeudada y lo único con lo que puedo pagarse es con la vida de mis hijos. No quiero perder mis hijos. Profeta, ¿qué voy a hacer? No tengo con qué enfrentar, voy a perder. Yo no sé si aquí haya alguien, una madre o un padre, que haya estado o que haya perdido un hijo. Ellos saben mejor que yo lo que se siente perder un hijo. Lo más terrible, es lo más doloroso que puede haber. Y decir: voy a perder a mi hijo, voy a perder a mi hija, ¿qué hago? ¿Y cuál fue la respuesta? No te enfoques en tu problema, enfócate qué es lo que tienes en casa, mujer. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que Dios ha depositado? Es que es muy poco, solamente tengo un poquito de aceite y unas cuantas vasijas. Es todo lo que tengo. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a pagar? Y el profeta, ¿qué le dijo? Una palabra: no pongas tu mirada en lo que no tienes, pon tu mirada en lo que tienes. Dile al que está a tu lado: tú eres un hijo, una hija de Dios, y por tanto eres heredero de lo que Cristo ha ganado en la cruz para ti y para mí. Amén, amén. No te enfoques en lo que no tienes, no te enfoques en lo que no puedes hacer, no te enfoques en el problema. Enfócate en lo que Dios puede hacer con lo que tienes. Y si solamente tienes una promesa, una palabra, es más que suficiente para tener victoria. Amén, amén. Amén, amén. Hubo un muchacho, y esto fue verídico, un muchacho que en su familia su padre enfermó, y eso los llevó a una condición económica muy complicada. Pero este muchacho tenía el deseo de salir adelante. Dijo: me encanta esta profesión, es lo que yo amo, yo necesito seguir estudiando, quiero entrar a la universidad. Pero humanamente no tenía su familia el recurso, no tenía el dinero para pagarle ni siquiera una inscripción, mucho menos la mensualidad.
Pero este muchacho dobló sus rodillas y oró a Dios, se puso en ayuno, en oración, diciéndole: Señor, tú eres poderoso, Señor, todo lo puedo en ti, Señor, tú eres el Dios de abundancia, eres el Dios que provee, tú eres Yahvé Jireh, el Dios proveedor. Señor, abre los cielos a mi vida, permíteme seguir estudiando para el día de mañana poder ayudar a mi familia. Señor, obra un milagro. Y un día, en un tiempo de clamor, de oración, Dios le habla a este joven y le dice: ve y regístrate, inscríbete, matricúlate. Y entonces este muchacho en fe va, lleva sus documentos, se presenta ahí en la fila, llega su turno y le dice a la secretaria: vengo a inscribirme, aquí está mi documentación. La secretaria checa: ok, está bien, es tanto de la inscripción y tanto de la primera mensualidad. Y le dice este muchacho: pues sabe que, mire, no traigo dinero, no tengo dinero. Yo soy cristiano y Dios me habló y me dijo que Él me pagaría mi carrera. Ay, caray, pues qué lo que... Y la secretaria así como una risa burlona diciendo: pues está bueno, pero aquí puedes ser mormón, testigo de Jehová, cristiano, lo que tú te llames, pero aquí hay que pagar. ¿Eso qué? ¿Verdad? ¿Y eso qué? Que seas cristiano, o sea, aquí tienes que pagar. Pero mientras hablaba este muchacho y la secretaria estaban hablando, pasó por ahí el director de la carrera y alcanzó a escuchar algo. Y le pregunta: oye, fulanita, ¿qué está sucediendo? Es que este muchacho viene, así como riéndose ella, es que este muchacho viene y dice que se va a inscribir, pero que Dios le dijo que se inscribiera porque Dios le iba a pagar la carrera. ¿Cómo ve? Y este director, este licenciado, se quedó así como impactado y dijo: a ver, muchacho, ven a mi oficina. Y le dice: explícame eso que Dios te habló. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que Dios habla? Le dice: sí, es que yo estaba orando y de repente Dios me dijo que viniera, que Él iba a pagar mi carrera. Sí, pero ¿cómo te habló Dios? Bueno, dice: Dios habló a mi mente, a mi corazón, porque dice una escritura: y yo hablaré a ti y pondré mis palabras en tu mente y en tu corazón. Y esa es la forma que Dios me habló. Trajo una palabra muy, muy clara en mi mente y en mi corazón, y sentí que era Él hablándome, y por eso estoy aquí. Y dijo él: ahora entiendo cómo habla Dios. Yo estaba, antes de venirme aquí, le dije: Dios, pues siempre que no soy cristiano, pero yo siempre me encomiendo a Dios. Y le dije: Dios, pues bendíceme en este día. Y mientras yo le decía eso a Dios, vino como una voz en mi interior que me dijo: hoy se va a presentar un muchacho y quiero que tú le pagues la carrera. Yo dije: ¿qué es eso? O sea, ¿por qué vino ese pensamiento en mí? Pero ahora sé que fue Dios, tu Dios, el que me habló para pagarte la carrera. Y dice que se levantó, fue con el muchacho, con la secretaria, y le dijo: fulanita, inscribe al muchacho y cancela su deuda, yo la voy a pagar. Ay, 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 me emociona este testimonio. Y así es Dios, Él obra milagros. Si tú crees una palabra, Dios puede hacer cosas en tu vida. Aquí pudiera pasarme horas platicándote testimonios que hemos vivido, mi familia y yo, donde hay un Dios de provisión, donde dices que nada más tengo esto y Dios obra un milagro, que dices: es que esto es imposible, esto va más allá de cualquier entendimiento humano. Pero Dios es un Dios de lo imposible. Y número 3, y con esto finalizo, dice: cuando tú recibes una palabra, cuando Dios te abre tus ojos espirituales, entonces vas a recibir estrategias de parte de Dios. Y la palabra, la estrategia que recibió Eliseo de parte de Dios fue cómo Dios iba a confundir a su enemigo. Según de Reyes 6:18 dice: cuando descendieron hacia él los arameos o los sirios, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Wow. Y entonces este ejército dice que no supo y siguió a Eliseo sin saber que era él. ¿Sabe? Lo que quiero decirte es que cuando
cuando tú estás atento a la voz de Dios, cuando no te enfocas en el problema o en el desafío, sino que escuchas la palabra, la abrazas y le dices: Señor, abre mi visión a lo que tú vas a hacer, a lo que tú quieres hacer. Dios te va a dar estrategias. Y Dios le trajo una estrategia, y era orar por ceguera para que no vieran. A Eliseo trajo un espíritu de estupor, es decir, un espíritu de confusión. Y Dios tiene la capacidad para que tu enemigo, tus enemigos, y no estoy hablando de personas, estoy hablando de huestes espirituales de maldad que quieren destruirte, porque dice la palabra que el diablo quiere robar, matar y destruir que tu vida, tu familia, lo que Dios te ha dado, quiere destruirlo. Pero si tú estás atento y dices: este desafío es solamente una sombra de lo que Dios va a hacer, no es la muerte, es solamente una sombra que quiere venir a traer miedo y temor a mi vida o desánimo. Pero yo escucho la palabra de Dios. Él dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios no me va a dejar, porque su palabra trae a mí, me infunde nuevo aliento para seguir adelante. Dios no sé qué va a hacer. Dios va a hacer algo en mi vida. Dios obrará un milagro. Y entonces le dices al Señor: Señor, abre mi mirada, abre mis ojos espirituales a la promesa que tú me has dado, y ayúdame a caminar en ella. Y cuando tú camines en la promesa, cuando tú abras los ojos y digas: no es para acá ni para acá, voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, y caminas en fe, como este muchacho que oró a Dios y obedeció, así como aquella mujer que dijo: voy a perder a mi familia, pero obedeció al profeta y tomó aquellas vasijas y pidió prestadas, y dice que con eso el aceite no cesó hasta que pagó toda su deuda y ya no tuvo más vasijas, salió de su problema. Dios obró un milagro. Entonces tú puedes decirle al Señor: dame una estrategia, Señor. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Dime qué hacer, porque humanamente yo no puedo hacer nada. Porque hay momentos en tu vida que los desafíos son tan grandes que no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer cuando te dicen: te quedan unos días de vida nada más? ¿Qué puedes decir cuando te llega una nota, dice: a partir de tal fecha tú estás despedido? ¿Qué puedes hacer cuando te dicen: es que tu hijo desapareció, no sabemos dónde está? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Diga conmigo: número 1, recibir una palabra de Dios. Número 2, que Dios abra mi mirada y ponga mi mirada en el autor y consumador de la fe, que lo mire a Él. Y número 3, que Dios me dé una estrategia para confundir y derrotar al temor, al desánimo, a la desesperanza, a ese desafío que se levantó como un Goliat en contra de mi vida. Dios me dé una estrategia para poder vencerlo, porque el Señor te dice hoy: trigo y miel Salamanca. Porque el Señor no pelea con espada, lanza o jabalina, sino con el poder de su Espíritu. Amén, amén. Espera en Dios y Dios hará. Dale un fuerte aplauso a Dios y ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Y qué te parece si mientras tú estás pasando por un problema, un desafío? Porque hay personas que están aquí, que están pasando por un problema, por una situación de finanzas, por una situación de salud, por una situación en su familia, que tal vez digan: es que no hay esperanza, ya no puede hacer nada, ya agoté todos los recursos que había, no puedo hacer ya más. Tal vez si tú le dices: esta palabra es mía, la voy a poner por obra. Señor, abre mis ojos a la fe para que pueda tener victoria. Dame una estrategia para salir adelante.